Gracias, Jenny, por esta información. Y ahora le damos inicio a nuestra sección de apuntes. Una sección en la que aprovechamos el parate al cual nos obligó la pandemia para parar un poco y tratar de barajar y dar de nuevo en muchas cosas del ordenamiento social que ahora, pero quizás también desde antes, ya nos dábamos cuenta que no están funcionando del todo bien. Y hoy, para colaborar con nuestro cuadernito de apuntes, es que nos visita Augusto Costa, que es ministro de Producción, Desarrollo, Innovación, un montón de cosas de la provincia de Buenos Aires. Así que, Augusto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Paloma? Buen día, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sabemos que además venir en estos momentos es complicado, así que doblemente agradecimiento. Arranco a preguntarte por los anuncios que hizo hoy a mañana el presidente de este momento difícil que nos toca atravesar de la pandemia. Dijo de un bono de 15.000 pesos a personas que cobren algunas asignaciones, asignación por hijo, por embarazo, o incluso también monotributistas de categoría A y B. ¿Alcanza con eso o se queda corto? Porque es un tercio del universo que el año pasado, por ejemplo, cobró el IFE. Bueno, una primera cuestión que me parece que tiene que quedar claro es que el daño que está haciendo la pandemia es de tal magnitud que la verdad que la capacidad de respuesta que uno puede tener del Estado siempre va a ser limitada e insuficiente, con lo cual legítimamente va a haber sectores que van a considerar que la medida que está desarrollando el Estado no alcanza para compensar las pérdidas o el impacto que está teniendo el coronavirus, pero lo que sí hay que marcar, y me parece que esto es un factor que siempre estuvo presente en toda la pandemia, es que el Estado está presente con herramientas acompañando, y lo que anunció hoy el presidente sigue la lógica que desde el primer momento se tiene del Estado nacional y también del Estado provincial, que es que dada la situación epidemiológica se toman medidas para cuidar la salud de la gente, pero también para cuidar la economía, porque una de las cuestiones que se trataron de plantear fue que está esta dicotomía entre salud y economía, pero quedó demostrado que cuando no se toman medidas para evitar la propagación del virus, la economía se afecta de todas formas porque la gente no puede trabajar, porque se empieza a haber problemas para la dinámica económica, pero toda medida de restricción, como en el caso que ayer anunció el presidente, viene acompañada por un aporte por parte del Estado para aliviar la situación, sobre todo los más desfavorecidos, más vulnerables. Entonces, en esta oportunidad, lo que anunció el presidente, estos 15.000 pesos para los sectores que están con mayores dificultades, muestra esta lógica y es una más de todas las herramientas que durante todo este tiempo se pusieron a disposición de la gente. Claro, no es solo las restricciones, sino también el miedo que todos tenemos a salir a la calle, a hacer una vida normal, y además también una crisis económica que viene de hace años, ¿no? Pero todo el tiempo parece, también el gobierno había asumido con la idea de, bueno, ahora se va a empezar a crecer, ahora se va a recuperar la economía, después vino la pandemia. Estos 3 millones de personas que van a cobrar el bono es un número importante, pero después tenés también los desocupados, el trabajador en negro, los comerciantes. ¿Se están pensando también otras medidas para sumar o esto es lo máximo que puede dar el Estado argentino? No, por supuesto que todo el tiempo están en evaluación las medidas. Una cosa que me parece importante para que la gente tenga en cuenta es que la incertidumbre respecto al impacto y a la evolución de la pandemia es absoluta en todo momento. Fíjate que cuando comenzó la situación de pandemia en la Argentina en marzo del año pasado, nadie sabía cuánto iba a durar el efecto de la pandemia, si iban a ser 2 meses, si iba a ser 15 días como se anunció inicialmente, o todo esto que está ocurriendo y que encima las perspectivas, por lo que sea en otra parte del mundo, no son del todo alentadoras, porque estamos con una situación muy delicada en muchísimos países y todavía el proceso de vacunación no avanza al ritmo en el mundo que debería avanzar. Entonces, primera cuestión, toda medida se evalúa siguiendo el día a día y el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Entonces, el año pasado, cuando se quedó claro que la situación de pandemia había llegado para quedarse un rato bastante largo,
se desarrolló un montón de medidas, desde el programa de ATP para pagar salarios, el IFE, que alcanzó a casi 10 millones de personas más vulnerables, sobre todo la economía informal, programas de crédito subsidiado o a tasas que son convenientes para quien necesita financiarse, programas de asistencia directa, es decir, tanto en nación como en provincia, hubo muchísimos programas que tenían que ver con la evaluación permanente que se hace. Hoy, creo que lo anunció el presidente, es en esta instancia y con las perspectivas que vamos a estar 15 días con estas medidas, se anuncia este aporte adicional a beneficiarios de programas, sobre todo para personas con mayores necesidades. Pero nosotros en provincia y en nación también se evalúa en función del escenario nuevos instrumentos y nuevas medidas que ayudan a compensar, sobre todo a los sectores más afectados. Mira, te cuento, el año pasado nosotros en provincia, dos de los sectores más afectados por la pandemia fueron el turismo y la cultura, por la propia naturaleza de actividades. Nosotros empezamos a trabajar con los sectores y dispusimos un fondo de 800 millones de pesos para los establecimientos y espacios culturales y emprendimientos turísticos de la provincia, ante la perspectiva de que la pérdida de ingresos había sido de tal magnitud que se necesitaba un aporte del Estado provincial para acompañar. Pero eso surge una vez que uno empieza a ver que no íbamos a poder tener una reactivación de las actividades como nos hubiese gustado, en los tiempos nos hubiese gustado. Es muy imprevisible todo. Por eso, entonces con este nivel de imprevisibilidad se toman las medidas en cada momento para, como te decía, atenuar el impacto y promover que los sectores que están peor puedan sobrellevar mejor la situación. Y lo otro que vos comentabas, esta es una crisis que viene hace mucho tiempo, económica, de muchos años. Y nosotros cuando asumimos, tanto en nación como en provincia, teníamos muy claro qué era lo que había que hacer para romper la inercia que venía teniendo la economía y empezar a generar una reactivación económica. Lamentablemente la pandemia cambió completamente el escenario, pero más allá de eso, una vez que empezamos a generar estos recursos, estos programas del Estado y empezamos a salir de las restricciones más duras el año pasado, en la provincia de Buenos Aires estamos viendo que se está recuperando la economía y que esperemos que esta nueva ola no ponga un freno a algo que venía en una tendencia positiva. Te pregunto por un punto muy sensible de la economía, que es el tema precios, sobre todo precios de insumos básicos. Vos tenés un libro donde analizás muy bien por qué los precios se conforman como se conforman. Hoy se va a conocer el dato del INDEC, ya el ministro de Economía adelantó que probablemente sea el número más alto del año. Estamos hablando de encima de un 4%. Y sobre todo preocupa el tema de alimentos, teniendo en cuenta que el reglamento privado de abril dice que lejos de aflojar, sigue subiendo. ¿Se está haciendo todo lo que se puede hacer para controlar los alimentos? Porque vemos todo el tiempo avivadas de las empresas, de te pongo un gramo más en la galletita y te lo subo un 30% de precio. Parece como que hay un terreno libre para que sigan subiendo. No, yo no diría terreno libre, sino una economía que lamentablemente hace muchos años viene con una inflación que ya está adoptando un carácter estructural, ¿no? De tasa de inflación de más de 2 dígitos o de 2 dígitos durante muchos años seguidos. Eso ya lleva a que el propio comportamiento de la economía tenga una dinámica inflacionaria que inercialmente se va retroalimentando. Entonces, sobre esa base de inercia aparecen factores que explican por qué estamos viendo la dinámica de precios recientemente, particularmente la suba del tipo de cambio y la suba enorme de precios internacionales de alimentos, sobre todo de commodities y de insumos difundidos, se traduce directamente en los precios internos. No, totalmente. Entonces, en una lo seguimos muy de cerca, pero te digo, por ejemplo, la ley de góndolas se aprobó en febrero del año pasado. Recién se reglamentó en diciembre. Recién esta semana salió la letra chica de la reglamentación. 90 días más. Ya estamos hace un año y medio. Pero no te olvides, Paloma, que tenés vigente el programa de precios máximos y el programa de precios cuidados, que son dos programas que inventaste vos. Que nosotros lo implementamos en 2014, que fíjate lo efectivo que fue, que ni el macrismo lo pudo sacar, más allá que los desvirtuó y le hizo perder completamente la esencia. Pero esos programas son programas que complementan otro tipo de medidas que hay que tomar para los precios y que también se suma a lo que vos decís, la ley de góndolas y otras iniciativas que en la provincia, por ejemplo, el programa Comprá Más Cerca, que también estamos desarrollando, que es un programa similar a Precios Cuidados, pero para los comercios más pequeños, los comercios de barrio, que representan el 70% de las ventas minoristas en Argentina. Entonces, se están tomando medidas, después vos mencionabas
avivadas de empresas o formas de esquivar este tipo de políticas que también están siendo sancionadas. La Secretaría de Comercio Interior está imputando y aplicando sanciones realmente muy fuertes a las empresas que te cambian 1 gramo la presentación para que sea otro producto con un precio completamente distinto. Todo eso forma parte de una lógica de funcionamiento de los mercados en Argentina que, al estar muy concentrados y en pocas manos, le da a quien tiene ese poder la posibilidad de aprovecharse. Entonces, yo creo que el Estado primero está recuperando capacidades que se perdieron durante el macrismo para poder llevar adelante este tipo de políticas. Y después está actuando como puede actuar en un contexto que realmente es muy difícil y esperemos que, vos decías, el dato de hoy de inflación, la verdad que nadie espera que sea un dato muy favorable, pero que todo este conjunto de medidas pueda ir generando una desinflación en los próximos meses para ir ordenando los precios, que es central para las familias y para la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Vos ya lo tenés el dato para compartirnos? No. Uno siempre quiere tener el dato antes de que salga. Te cambio un poco de tema. Me acuerdo mucho del discurso de Asunción del presidente, que dijo que volvíamos mejores. Bueno, en verdad dijo volvemos mujeres, pero fue como un traspié bastante. Es verdad. Cierto. ¿Vos crees que de esta pandemia vamos a salir mejores? Porque había como cuando recién empezó, viste, decíamos, bueno, ahora vamos a ser más solidarios, vamos a ponernos más en el lugar del otro. Pero lo que vemos un poco en el mundo es una pelea voraz por las vacunas, donde los ricos tienen, los pobres nunca van a tener. Parece el capitalismo mucho más salvaje que nunca. ¿Cómo ves vos la salida de la pandemia en la Argentina y en el mundo? Parece un buen punto poder pensar en eso. Yo creo que el capitalismo siempre es voraz, o sea, en un sentido de que se basa en una supuesta competencia en los mercados entre individuos, empresas que se supone que están bajo las mismas reglas, pero que hay una diferencia de poder y una simetría de capacidad que es enorme. Y esto se ve ahora. Los países más ricos y más poderosos están quedando con, creo que el bien más preciado que tenemos en este momento, que es la vacuna, que es lo que nos posibilita cuidar la salud de la gente y que la economía funcione. Entonces, eso es, me parece, lo que está pasando ahora, es la expresión de un sistema que está funcionando históricamente de una manera que tiende a concentrar y tiende a excluir a gran parte de la población mundial. Entonces, eso me parece que está quedando claro, como también están quedando claras las desigualdades. Después, si vamos a salir mejores o peores, yo tengo una evaluación bastante positiva de la respuesta social durante todo este tiempo, porque si bien vemos conductas realmente irresponsables y una oposición política o un sector que apuesta al fracaso, al colapso del sistema sanitario, a la destrucción de empleo, yo creo que la mayoría de la sociedad está acompañando de manera solidaria los esfuerzos que hay que hacer. Entonces muchas veces uno tiende a basarse en anécdotas o en situaciones puntuales y quizás a no ver lo que está pasando de fondo, que es una sociedad con una gran solidaridad que está tratando de llevar adelante con esfuerzo sus actividades sabiendo lo que está pasando. Y esto se ve en Argentina y en el resto del mundo, porque también otra de las características cuando uno hace un análisis quizás un poco acotado es cierto ombliguismo, ¿no? De mirar solo lo que pasa acá y creer que porque se ponen restricciones el gobierno quiere ir contra las libertades o avasallar contra los derechos de individuos. En todos los países del mundo está habiendo restricciones, desde los países modelo para nuestra oposición, y en todos los países del mundo está habiendo mucha resistencia también en algunos sectores marginales. Entonces, cuando aparecen las imágenes de marchas y de reclamos o resistencia a medidas en países europeos, no dejan de ser también sectores marginales de una sociedad que está llevando adelante un esfuerzo muy grande, obviamente en otras condiciones, porque están en general mejor económicamente que nosotros, pero si uno se queda con la resistencia que se ve en la tele o en las redes de algunos sectores, piensa que acá hay una grieta enorme entre todos los países. Yo creo que hay mucha discusión, pero la mayoría de la sociedad está entendiendo. Entonces, creo que vamos a salir bien de la pandemia, algún día va a terminar, y yo creo que cuando termine todos tenemos que tener la tranquilidad de mirarnos y decir que estuvimos todos a la altura de la circunstancia, fuimos solidarios y entendimos lo que significó este desafío para nuestra sociedad.
Vos decías recién que el sistema económico siempre fue injusto y siempre fue extremadamente desigual, pero que ahora es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Exacto. Y hay un movimiento mundial, de hecho la Argentina adhirió firmando que está pidiendo por la liberación de las patentes de las vacunas, que deje de ser propiedad de unas pocas empresas privadas y que pase a ser un bien mundial. Vos sos ministro de producción, conocés muy bien las cadenas de producción, incluso las de los medicamentos. ¿Crees que esto es algo factible? ¿Ves que en algún momento, en el corto plazo, puede triunfar esta iniciativa? Yo creo que sería una salida interesante para democratizar el acceso a conocimiento, que también, como todo en nuestro sistema económico, está muy concentrado. Entonces, la capacidad de desarrollar, innovar, implementar tecnología está concentrada también en muy pocos actores. Y en el sector farmacéutico y de laboratorios, también las grandes compañías, las grandes holding empresarios del sector concentran las patentes, concentran la capacidad de desarrollo y después se obtienen ganancias realmente extraordinarias en productos que son bienes esenciales para la población. Es una discusión enorme de quedar, porque cuando vos lo discutís con el sector, o incluso a mí en la facultad como economista, te enseñaban, si vos no le garantizás el derecho a explotar a quien desarrolló el producto durante un determinado tiempo, nadie va a hacer un medicamento. Entonces, con eso ya a los estudiantes de economía nos meten en la cabeza que no hay otra alternativa, que si no le dejás a la mega corporación mundial 20 años explotar su desarrollo, entonces estás imposibilitando que haya productos que solucionen necesidades humanas, ¿no? Como por ejemplo medicamentos. Claro, como si la inversión en tecnología e innovación solo pudiese ser de manos privadas, además. Bueno, y que está demostrado que los grandes saltos tecnológicos de la historia de nuestra sociedad se dieron a partir de un Estado muy presente en sectores como comunicaciones, el tema de Internet es un caso paradigmático. Entonces, el Estado siempre está presente. El modelo que vos decís es el que nos mete en la cabeza muchas veces, que la iniciativa privada es la única que puede dar respuestas sociales, y queda claro, y sobre todo en pandemia también, que sin Estado no hubiese sido posible, por lo menos atravesar, como se viene atravesando hasta ahora esta situación. Y el tema de patentes me parece una discusión enorme, porque yo creo que hay situaciones donde lo que tiene que primar es la necesidad de que llegue a quien lo necesita el producto, que se desarrolló de una manera donde en otras circunstancias puede tener lógica esa política, pero no en todo tiempo y lugar, digamos. Sin Estado nada es posible. Me quedo con esa frasecita para no estar en nuestro cuaderno de apuntes. Muchas gracias, Augusto. No, muchas gracias por la invitación. De verdad, gracias. Muchas gracias.